Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este hermoso día que nos da de vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Bienvenidos a Lecturas de Esperanza. Quiero agradecer profundamente a las personas que se acaban de registrar al canal, que el Señor pueda bendecirles y que estas lecturas de verdad puedan servirles en su vida diaria, fortaleciéndoles, animándoles y llevándoles el consuelo, es decir, a esta persona, nuestro Señor Jesucristo. Es mi deseo y oración. Muchísimas gracias. Vamos a leer, por favor, allí en el libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 18 y 19. Si me acompañas, si tienes la Biblia ahí, puedes también abrirla y leer conmigo. Reza la santa palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Vemos entonces ahí, en todas las Sagradas Escrituras, podemos encontrar episodios, ¿verdad? Capítulos. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, muchas referencias a este árbol de higo, de la higuera. ¿A qué hace referencia en realidad? El fruto, las hojas de la higuera en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué se usa? ¿Y qué representa este árbol de la higuera en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo simboliza también este árbol de la higuera a la nación israelita del antaño? Y cómo también simboliza a cada una de las hijas y los hijos de Dios hoy en toda la ancha faz de la tierra. Y también a su pueblo aquí en la tierra. Así que esta higuera tenía una apariencia muy buena, ¿verdad? Ahí lo dicen las Sagradas Escrituras. Esto de apariencia, el aspecto exterior, la pinta que tenía el mentado árbol era bonito. La fachada hacía pensar al transeúnte, a la persona que pasaba por ahí cerca, que estaba pero llena de frutos. Bueno, eso es la apariencia. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo te ves? Y en cuanto a una persona, bueno, en el ámbito laboral esto es importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo se ve la persona? ¿Cuál es su apariencia? Por supuesto, las compañías quieren dar la mejor impresión cuando tienen a sus trabajadores y llega la persona, ¿verdad?, que requiere determinados servicios. Quieren dar la mejor impresión. Y de hecho, cuando la gente va a buscar trabajo, ¿verdad?, dice, mira, si no tienes un ataché, decían antes, una buena cartera, pues ve a alquilar una o presta, ¿verdad? Y si no tienes un vestido adecuado o un traje adecuado, pues ve y alquila uno, porque dice un dicho, que la primera impresión no admite una segunda opinión. Pero vamos a ver aquí en las Sagradas Escrituras que esto de la mentada higuera y del fruto no era cuestión de que no admite una segunda opinión. Sin embargo, vamos a leer también en otro momento cuando Jesús cuenta una parábola de la higuera, allí en el libro de Marcos aparece también, capítulo 11, versículos 12 y 14, pero también aparece en el libro de San Lucas una parábola, en el capítulo 13, y nosotros la vamos a leer en un momentito, en donde no era tales de apariencia, y sin embargo,
se le da una segunda oportunidad. Mira, qué interesante, ¿verdad? Así que esta mentada higuera era estéril, no daba fruto, no producía nada. Encontramos entonces, ¿verdad?, la higuera mencionada a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Usada cierta parte del árbol, las hojas se mencionan allí en el libro de Génesis de una vez, en el capítulo 3, versículo 7, usadas para cubrir la desnudez de los dos primeros seres humanos del planeta Tierra, Adán y Eva. ¿Qué es lo que había pasado con ellos? Bueno, reconocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas, dice, de higuera para hacerse delantales y de esta manera cubrir, tapar aparentemente la vergüenza y el dolor que les había ocasionado el pecado. ¿Lograron su objetivo? No lo lograron. Se necesitó el derramamiento de sangre de una víctima que los sustituyera a ellos, porque habían quebrantado la ley de Dios, simbolizada allí en el árbol que Dios les había dicho que no comieran, ¿verdad? Lo vemos también nosotros. Otro episodio acá. Aparte de la sombra que da, ¿te acuerdas ahí, verdad? Cuando Jesús mira, ¿cómo se llama? En San Juan 1, 48 y 50. Está viendo y le dice Jesús a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Así que las hojitas también son usadas para esa sombra hermosa. Además se usa, ¿de qué otra manera? La higuera. Curiosamente, una parábola descrita en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 11, donde se resalta su humildad y su cuidado por la dulzura de sus frutos buenos. El registro bíblico afirma también que la higuera fue el sustento de los de Judá y los israelitas durante el reino del rey Salomón, Primera de Reyes 4:25. Fue su fruto enviado también de la higuera como presente, Primera de Samuel 25:18. Vendida en los mercados, Nehemías, capítulo 13, versículo 15. Usada para sanar, ¿recuerdas allá en Isaías 38:21? El profeta Isaías dijo que tomaran esa masa de higo, ¿verdad? Y que se la pusieran en la llaga al rey Ezequías y sanaría. Y fue así. Mencionada en la esperanza en el eterno, a pesar de que no florezca la higuera. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. En las Santas Escrituras, la higuera representa prosperidad y paz, como lo describe Primera de Reyes 24, del 1 al 10. Además representa a los justos y a los malvados. Jeremías, capítulo 24, versículo 1 al 10. A los padres de Israel, Oseas 9:10. El retorno también de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, 32, 23, cuando dice, de la higuera aprended, cuando ya sus ramitas están tiernas, ¿verdad? Ya va a venir entonces las flores, decimos, el verano está cerca, poniéndolo como señales de la venida, la segunda venida de Cristo. También representa como el juicio final, ahí lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 13. Antes exactamente de que se abra el cielo como un rollo, como un pergamino de los antiguos, ¿verdad? Y se vea al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con sus ángeles acompañándolo. Pero también la higuera es representada en las Sagradas Escrituras como una religión infértil. Lo que leímos, Mateo 21, 19, ¿verdad? Y también es representa a la nación judía del antaño. Estoy hablando del Israel cuando era la nación que Dios escogió para que fueran luz a todas las demás naciones. Ahí nosotros encontramos entonces que la nación judía era representada también por la higuera. En el tiempo de Jesús,
a pesar de las frondosas hojas que había en esta higuera, no tenía fruto. No podía satisfacer la necesidad del hambre. Eso desagradó a nuestro Señor Jesucristo y la maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera bonita? Se secó. Entonces, bonita, pero sin fruto. ¿De qué nos sirve entonces a nosotros? Que se nos vea, que se nos perciba de una manera agradable, pero en el fondo, en realidad, en el interior, somos huecos. Somos una llaga podrida. Somos huesos muertos, blanqueaditos por encima, ¿verdad? ¿De qué sirve? ¿Por qué sucedió esto? Que la higuera se secó. Debido a sus hojas tan grandes y bonitas, era seguro que la higuera proveería un fruto sustentable. A veces nosotros nos imaginamos y ponemos nuestra seguridad en lo que se ve aparentemente, ¿verdad? En la fachada. Pero estamos mal si nuestra seguridad la estamos poniendo en eso, en ello. Jesús se sintió realmente chasqueado al no encontrar fruto, lo que se suponía que debía tener, por ese follaje hermoso que tenía. Sucede esto en muchos corazones hoy en día. Por fuera, hermoso, ¿verdad? Que aparentan llevar frutos, pero carecen de ellos. Jesús vio a su iglesia. Jesús vio a su nación semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo, carentes de rico fruto. Se observaban con jactancia las formas religiosas de esta nación judía. Y puede ser también que hoy se observe de manera jactanciosa muchas congregaciones también que se dicen ser cristianas, pero falta el espíritu verdadero de humildad, de arrepentimiento y fe, que es lo único que podía ser aceptable el servicio ofrecido a Dios por esta nación judía. Y es lo único que puede ser aceptable el servicio que nosotros prodigamos a Dios hoy en día también. Estériles. ¿Qué es esto de esterilidad? Que no da fruto, que no produce nada. Es aquella que no lleva fruto, la esterilidad. Que hace alarde de su Dios y su religión, pero que por dentro es pozo hueco. Como dijo Jesús una vez, tumbas cheleadas por fuera, pero dentro huesos muertos, pudrición. Sin el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, pronto seremos cortados, como la higuera de la parábola a la que nuestro Señor Jesucristo hizo referencia. Me gustaría, si me permites, leértela allí en el libro de Lucas, Lucas capítulo 13. Leeremos del versículo 1 al 9. La palabra del Señor nos dice en este momento. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¡Wow! Bendita sea la palabra del Señor. Mira, esta no es una simple parábola así literal. Es la verdad
profunda de una nación amada, cuidada por el Señor mismo. 3 años tenía Jesús, dice, de estarla cuidando. Estaba Jesús ministrando a la nación judía y aún así no daba fruto de arrepentimiento. Aún así no daba fruto de amor. Aún así no aceptaban al Mesías, al ungido del Altísimo. Y mira, todavía dice ahí, Señor, déjala todavía este año, le dice. Todavía le faltaba a Jesús un poco más de tiempo ministrando entre los judíos para que llegara exactamente la mitad de la semana de esas 70 semanas profetizadas allí en el libro de Daniel, hablando precisamente de esa semana profética, una semana de 7 días, es decir, 7 años. A la mitad de la semana será cortado, dice el Señor. Es decir, a la mitad de la semana terminará el continuo. Ya no tenía razón de ser. Todos esos ritos y esas formalidades del pueblo judío. Porque el verdadero Cordero de Dios moriría exactamente a la mitad de la semana profética. 3 años y medio. Es la mitad de 7, ¿verdad? A la mitad de la semana. Allí, cuando el sacerdote oficiaba, iba a sacrificar el cordero, se rasga la cortina de arriba abajo. Jesús muriendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjala todavía un año, dice. Jesús trabajó duro para que los judíos comprendieran que Él estaba allí en medio de ellos. Y aún así le rechazaron. La nación judía terminó su tiempo de gracia con el apedreamiento de Esteban. Como nación ya no tenían, ya no eran más ese pueblo, esa viña que había sido cuidada, aporcada, abonada, hermoseada. Ya no. Ahora todas las naciones y todos los pueblos, todas las personas conocerían a esa gema preciosa, a la perla de inestimable valor. Y hoy tienes la oportunidad tú también de conocerla. Pero no solamente de conocerla, sino de dar el fruto del Espíritu Santo. Esta es una magnífica información para hoy. Que Jesús es el viñador. Amén. Te cuida, nos cuida con ternura, con tierno amor, nos provee lo necesario y nos da una nueva oportunidad para dar fruto. Fruto que lo agrada a Él. Deberíamos entonces nosotros decir, te imploramos, Señor, hacer todo lo que debas hacer en nuestra vida para que seamos higueras bonitas, con hojas frondosas, pero que llevemos fruto de amor, de gozo, de benignidad, de bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, para que seamos parecidos a ti, Señor, y que no seamos condenados y cortados por la eternidad. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, lo imploramos, lo rogamos. Amén. Verdaderamente que esta parábola es una enseñanza grandiosa en nuestra vida. A veces vivimos solamente de una apariencia y quizás vamos y nos reunimos en la iglesia y participamos de muchas actividades, pero no estamos dando el fruto que a Dios le agrada. Quisiera terminar esta lectura con otra lectura más y lo voy a hacer en esta versión que se llama Palabra Viviente. Si me permites, aquí hay consejos sabios para que al verlo nosotros con nuestra desnudez, nuestra miseria, nuestra vergüenza en la vida cristiana, podamos tomar la medicina que Dios nos provee a través de su palabra. Permíteme leerlo y quiero decirte, no leo para ti exclusivamente, me leo para mí misma primero. Voy a leer aquí en Apocalipsis,
el consejo que Dios nos da en nuestra vida espiritual, a los que ya estamos caminando el camino cristiano. Mira el consejo que Dios nos da. Y también para ti, si tú todavía no has venido a los pies de Cristo y quieres hacerlo, y te sientes en vergüenza, te sientes pobre espiritualmente, sientes que caminas, pero te tropiezas, que estás caminando en la oscuridad, en la pobreza. Quiero leerte este consejo que es para mí primero y luego para ti también. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 22. Con esta hermosa promesa vamos a finalizar esta lectura. Tú dices, he prosperado, me he vuelto rico espiritualmente. ¿Qué más me falta? Pero no te das cuenta que espiritualmente estás en la miseria. Das lástima. Eres un pordiosero. Estás ciego y desnudo. Mi consejo es que de mí compres oro, la fe que ha sido purificada y probada en el fuego y el vestido blanco de mi justicia, para que cubra tu desnudez espiritual, y las gotas medicinales del Espíritu Santo, para que te ayuden a ver y discernir las cosas de Dios. A quienes amo, los aconsejo y los disciplino. Así que vuélvete fervientemente, arrepiéntete y cambia tu forma de ser. Estoy aquí tocando a la puerta de tu corazón. Todo el que escucha mi voz y abra esa puerta se gozará mucho, pues entraré y comeré con él, y él y ella comerá conmigo. Aquel que venza, aquella que venza, recibirá el derecho de sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y ahora me siento junto a mi Padre en su trono. Y escucha, por favor, estas palabras de amonestación. Y yo quiero también abrir mi corazón a mi Señor. Si tienes oído para oír, entonces escucha lo que el Espíritu Santo te dice hoy. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, seamos parte entonces nuevamente de lecturas de esperanza. Amén.